Lo que vamos a estudiar hoy es una sija del Rebbe, es una charla del Rebbe, que en realidad, técnicamente hablando, esta charla del Rebbe no es de nuestra parsha. No es de nuestra parsha, está compilada, digamos, en lo que se llama Likutei Sijes, las charlas del Rebbe, en Parshas Shoiftim. Parshas Shoiftim está bien adelante en la Toira, casi al final de la Toira. Pero es interesante que esto fue dicho, está compilado de ideas que el Rebbe compartió con nosotros en 1979, Tafshin Lamed Tes, Tafshin Mem, 1980. Pero, ¿cuándo dijo el Rebbe estas ideas? En Parshas Beshalach. Es decir, vamos a estudiar algo. Parshas Beshalach es la de esta semana, donde habla de la apertura del mar, y casi siempre Tu Bishvat, que ahora voy a explicar qué es esto, el 15 de Shvat, cae alrededor de Parshas Beshalach. Entonces, cuando el Rebbe originalmente dijo estas ideas, era probablemente Tu Bishvat. Después lo compilaron y lo pusieron en otro lugar. Y ahora vamos a ver por qué. En un minutito va a ser muy sencilla la explicación. Vamos a ver por qué. Pero en la práctica está en otro lugar. ¿Qué es Tu Bishvat? ¿Qué es el 15 de Shvat? ¿Y por qué vamos a estudiar lo que estudiamos justamente el 15 de Shvat? La explicación alágica legal, después a lo largo de la clase de hoy, Dios mediante, vamos a explicar una de las ideas, hay muchísimas, pero una de las ideas espirituales de qué es Tu Bishvat, que es el 15 de Shvat, y por qué tiene sentido hablar del 15 de Shvat. Pero la cuestión legal, muy en resumen, para no tomar mucho tiempo con esto, es la siguiente. En Eretz Israel, las lluvias empiezan a caer a partir de Sukkot, Heshvan, Zain Heshvan, el 7 de Heshvan, Sukkot, lo que sería septiembre, principio de octubre, ahí empiezan a caer lluvias en Eretz Israel. Caen lluvias y, por supuesto, el suelo va absorbiendo el agua de lluvia que va cayendo y los árboles van absorbiendo ese agua que está en los suelos, con los minerales, bueno, como es el ciclo de los árboles y del agua, etc. Recién a partir del 15 de Shvat, nuestros sabios explican, esto está en el Talmud, en Rosh Hashanah, nuestros sabios explican que recién a partir del 15 de Shvat, entonces tenemos Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat. Tarda 4 meses, más o menos, 4 meses, en que los árboles absorban el nuevo agua que cayó a lo largo de todos esos meses y generen frutos nuevos con ese agua nueva, digamos. ¿Qué quiere decir agua nueva? Agua a partir de Rosh Hashanah se considera, empieza a llover, se considera un nuevo año, llueve, los árboles absorben y inyectan, por llamarlo de alguna manera, ese agua en esos frutos, y son frutos nuevos, son frutos hechos con agua nueva. Recién a partir del 15 de Shvat es que podemos decir que esos frutos son frutos nuevos. Por eso, el 15 de Shvat, Tu Bishvat es Rosh Hashanah Leilanois, es el comienzo del año para los árboles. ¿Qué quiere decir? ¿Que los árboles cumplen años? ¿Que los árboles tienen cumpleaños? ¿Que los árboles festejan? No quiere decir nada de eso. De hecho, y lo vamos a estudiar, nosotros en la práctica prestamos atención y tomamos seriamente, digamos, el año nuevo de los árboles. Y vamos a entender por qué en un ratito. Pero no es que los árboles hagan algo, no. Y a mí qué me importa si los frutos son de este año, o sea, con el agua de este año o con el agua de otro año. Hay varias mitzvot en la Torá que dependen de en qué año específicamente nació un fruto determinado. La más simple se llama orla. Orla quiere decir los frutos de los primeros 3 años de un árbol. Entonces, si un árbol dio un fruto en un periodo de sus primeros 3 años desde que fue plantado, ese fruto no se puede utilizar. Está prohibido. Así es la mitzvah. Entonces, yo necesito saber en qué año nació ese fruto. Ahí, ¿cómo medís los años de las plantas de los árboles? Acá tenés Tu Bishvat. Esto es lo que significa Tu Bishvat. ¿Cómo se festeja el día? Hay gente que come frutas, hay gente que come frutas de Eretz Israel. Los sefaradim tienen una tradición muy linda de una serie de rezos, digamos, oraciones para cada fruta diferente. Tienen como si fuese un ceder de Pesach, ceder de Tu Bishvat, cómo se hace la mesa de Tu Bishvat, etc. Bien, cada comunidad según sus costumbres. Y hay quienes básicamente no hacen nada, pero en la práctica, en Tu Bishvat, no se dicen súplicas, tajanun, que es una parte del rezo donde uno pide a Dios que nos perdone, que sé cuánto, quiere decir que es un día festivo. Por lo menos algo de fiesta tiene. ¿Cuál es la fiesta? Es el nuevo año para los árboles. Esto es Tu Bishvat. Bien,
explicado todo esto, ¿por qué nosotros como seres humanos festejamos Tu Bishvat? A mí qué me importan los árboles. Muy lindo, la ecología está todo bien. Pero yo tengo que andar pensando en que los árboles tienen un año nuevo. Y yo como ser humano tengo que cambiar el rezo, las oraciones que digo todos los días, porque los árboles tienen un año nuevo. ¿Por qué es un día festivo para nosotros? Entonces ahí surge justamente lo que vamos a estudiar. Y de vuelta, el versículo que vamos a ver ahora en un minutito es un versículo que está en realidad en Parshas Shoftim, que no tiene que ver con esta época del año, no se lee en esta época del año, más adelante. Pero por cuanto habla del ser humano y habla del árbol y tiene que ver con el 15 de Shvat, entonces lo estudiamos hoy. ¿Cuál es el versículo que habla del hombre y del árbol? La Torá tiene un pasuk muy interesante, de vuelta, en Parshas Kedoshim, un versículo muy interesante. El versículo dice, Ki ha'adam eitza sadehu. El hombre, y cuando se dice hombre se refiere a hombre y mujer, el ser humano es un árbol del campo. Eso es lo que dice la Torá. Adam eitza sade. El hombre es un árbol del campo. Si la Torá dice esto, no es solamente un ejemplo. Mira, como en los árboles, y lo tomamos como ejemplo para el ser humano. La Torá está definiendo qué es un hombre, qué es un ser humano, un árbol. Y obviamente tenemos que entender, ¿qué es esto de que un ser humano es un árbol? Un árbol es un árbol, el ser humano es un ser humano. Son dos cosas diferentes. De hecho, nuestros sabios explican que hay 4 tipos de criaturas en el universo. 4 tipos de cosas. Una se llama en hebreo doimem. Doimem son objetos inanimados, piedras, minerales. El siguiente se llama tzoimeyach. Tzoimeyach quiere decir vegetales, cosas que crecen. El siguiente se llama hay. Hay quiere decir animales. Y el último, medaber, ser humano. Que literalmente medaber quiere decir hablante. Somos seres humanos. Y no es que las plantas son piedras que crecen y los animales son plantas que se mueven y los seres humanos somos animales que hablan. No. Son 4 categorías totalmente diferentes y la distancia, digamos, la diferencia entre cada una de ellas es infinita. Son no solamente en cantidad. Bueno, mirá, este es un animalito que habla. Mirá, ahí va el Tubia caminando por la calle, es un animalito que habla. No. Es otra cosa, el ser humano es un ser humano y el animal es un animal. Para la Torá todo el concepto de evolución y Darwin y todo esto no tiene absolutamente ningún sentido. Por lo menos yo no me siento un mono hablante. Yo soy un ser humano, Hashem me creó como ser humano. Y los monos son monos y yo soy yo. Y todos son apreciados por Dios, porque Dios crea todo. Pero en la práctica yo soy un ser humano y el animal es un animal, y la planta es una planta y la piedra es una piedra. Punto. Ahora bien, dicho esto, el ser humano es el sumum, digamos, de la creación, el más elevado de toda la creación. ¿Y por qué viene la Torá y nos dice, de vuelta, Parshas Kedoshim, a Adam eitza sade, que el hombre es un árbol del campo? ¿Vos querés entender lo que es un hombre? Mirá los árboles. Es exactamente eso. Eso es un ser humano. ¿Por qué? El árbol es tzoimeyach, es una cosa que crece, es un vegetal, crece, pero es un vegetal. Y el ser humano es medaber, es un ser humano que habla, etcétera, tiene su vida, sus pensamientos. ¿Por qué dice la Torá que que el hombre es un árbol? Y más aún, justamente relacionado con Tu Bishvat, hay una relación muy profunda entre el hombre y el árbol. No solamente como ejemplo, de que el ejemplo del hombre es como un árbol, no. Por cuanto el Rosh Hashanah Leilones, el comienzo del año para los árboles, es algo que nosotros como seres humanos de alguna manera festejamos, tomamos en cuenta, es importante, nos decimos súplicas, quiere decir que tiene relación con nosotros. No es que yo estoy festejando el cumpleaños del otro, no es que yo estoy festejando el nuevo año, no, esto es Adam eitza sade, yo soy un árbol. Estoy tomando en cuenta mi propia renovación, mi propia cosa, digamos, que vamos a entender qué es. Lo estoy tomando en cuenta mi propia cosa y por eso cambio mis rezos, cambio mis oraciones, mis comportamientos en un día especial. Es un día especial, no solamente para los árboles, para los seres humanos también. ¿Por qué? Porque el ser humano es un árbol del campo. Así dice la Torá. Bien, tenemos que entender qué es esto. Más aún, el Talmud pregunta sobre este versículo, porque es raro, obviamente, decir así, afirmar que el ser humano es un árbol del campo. El Talmud pregunta, ¿acaso el ser humano es un árbol del campo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice el versículo? No se entiende. ¿Cómo responde el Talmud? El Talmud responde así. La idea es así.
está escrito, junto con este versículo, que que el hombre es un árbol del campo, está escrito que los árboles que producen frutos, no lo destruyas, cuídalo, porque es útil, porque es importante, porque el hombre es un árbol del campo. Entonces, los árboles que producen frutos, no los destruyas. Los árboles que no producen frutos, si tenés una necesidad específica para construir algo, etcétera, lo podés utilizar. Eso es lo que dice la Toira. Entonces el Talmud pregunta, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Vemos que no, el ser humano es un ser humano y la planta es una planta. Y el Talmud responde así: si vos tenés un Talmid Jajam, un sabio de la Torah, que es correcto, ya vamos a ver más adelante qué significa un sabio correcto. Si vos tenés un sabio que es un buen tipo, porque vos podés ser muy sabio pero no sos un buen tipo, o podés ser un buen tipo y no sos muy sabio. Si vos tenés un sabio de la Toira y es un buen tipo, estudia de él. Por eso la Toira dice, si vos es un árbol que produce frutos, el sabio es como un árbol, los frutos de su sabiduría, sus enseñanzas, pero si es un buen tipo, aprende de él, toma sus frutos. Y si no es un buen tipo, o sea, no produce frutos, alejate de él. Alejate de esa persona, no sirve. Puede ser muy sabio, pero sus frutos no sirven, porque no es un buen tipo. No es una buena persona. Así responde el Talmud. Ahora bien, tenemos que entender qué es lo que el Talmud nos está planteando. Si solamente el hecho de que el árbol y el hombre son uno es un ejemplo del otro, ¿cuál es la respuesta del Talmud? El Talmud empezó preguntando, ¿el hombre es un árbol del campo? ¿No es así? Ah, bueno, te respondo, pará. Si es un sabio y es un buen tipo, ¿qué respuesta es esa? ¿Qué quiso decir el Talmud con una respuesta así? Al fin y al cabo, el hombre no es un árbol del campo. Entonces, ¿qué me respondiste? Ah, sí, es un sabio y sabe mucho. Hiciste una buena pregunta y tu respuesta no tenía nada que ver. Te pregunté cuánto era 1 más 1 y me respondiste, es muy rica la torta. ¿Qué tiene que ver lo que la torta es rica con el 1 más 1? Te pregunté una suma y me respondés con una comida, no tiene nada que ver. Te pregunté, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Ah, si vos sos un buen sabio, estudiá de él. Si no ves un buen sabio, alejate. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para explicar todo esto, el Rebbe tiene valga la redundancia, una explicación muy interesante sobre qué es realmente un árbol. A partir de entender qué es un árbol, vamos a entender qué es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Entonces vamos a empezar con los árboles. ¿Cuál es la virtud de un árbol, incluso, y lo vamos a estudiar, incluso por sobre otras plantas? Porque no todos los vegetales son árboles. ¿Cuál es la virtud específica de un árbol por la cual nosotros lo miramos y decimos, oh, el hombre es un árbol del campo? Eso es un ser humano. ¿Cuál es la virtud de un árbol? Entonces, me explica así. La idea de un árbol es que el árbol está siempre conectado a su fuente. Siempre conectado a su raíz, y no solamente a su raíz, sino que la raíz está en la fuente de donde surge el árbol, en la tierra. Todo tiempo que el árbol está conectado a la tierra a través de sus raíces, el árbol está bien, está firme, crece, etc. Si vos, Dios libre y guarde, cortás el árbol, entonces el árbol ya no crece más. El árbol depende de estar conectado a su raíz, a su fuente. Y se ve en forma clara que, de vuelta, el árbol depende de estar conectado a su raíz. Esto lo podemos ver en términos sencillos y claros. En el caso de los animales y en el caso del ser humano, no estamos tan conectados en forma clara y concreta a nuestra raíz. Por supuesto que la raíz espiritual de todo ser humano, de toda cosa que exista en todo el mundo, es Dios. Y la palabra de Dios dentro de esa cosa. Sí, pero ¿vos lo ves? ¿Lo sentís? La respuesta es no. La mayoría, por lo menos de nosotros, no lo sentimos y no lo vemos. Y cuando hablamos de cuando alguno dice que ve y que siente y qué sé yo, decimos, está meyugen, está loco vos. Veo la palabra de Dios y veo, sí, está bien, anda a hablar con un psiquiatra porque me parece que tenés problemas. La mayoría de nosotros no lo sentimos eso. ¿Estamos conectados a Dios? Sí, claro. ¿Estamos conectados a nuestra fuente? Sí, claro. ¿Lo ves? No. ¿Lo sentís? Casi nunca. El árbol sí se ve su conexión a su fuente. Entonces, el hombre y los animales no estamos vinculados a la tierra de donde salimos. Como dice la Toira, que todo fue creado de la tierra. Nosotros no tenemos esa conexión tan clara. No la tenemos. Incluso nuestra comida también es una forma que no tenemos que estar unida a la fuente de vida
de donde salimos para vivir y para comer. El árbol come de la tierra, surge de la tierra, todo fue creado de la tierra, y el árbol tiene que estar conectado a la tierra para vivir y para comer, digamos, para absorber los nutrientes y los minerales, etc. Nosotros no, los animales tampoco. Los animales tampoco. Encontramos algo parecido en los peces. Los peces están conectados a la fuente de vida de ellos. El pez está en el agua. En cuanto sacas al pez del agua, se murió. Se murió. Entonces el pez surge en el agua, nace en el agua y está vinculado a su fuente. Y no solamente vinculado a su fuente, sino que vive dentro de su fuente. Vive dentro del agua. Entonces aparentemente el pez tiene una virtud por sobre los árboles. ¿Cuál es la virtud? El árbol está conectado a su fuente para vivir, es verdad. Pero el árbol sale por afuera del agua. Por afuera de la fuente, quiero decir, de la tierra. El pez está dentro del agua, en su fuente, vive ahí adentro, aparentemente superior al árbol en este contexto, en este sentido, de estar conectado a su fuente. Pero el Rebbe explica que justo al revés. El hecho de que el árbol es capaz de salir de su fuente y continuar conectado a su fuente, o sea, afectar el medio en el cual se encuentra, conectado a su fuente, pero fuera de su fuente, muestra que tiene una capacidad, una cualidad. Quiere decir, no es que los árboles tengan cualidades, no estoy diciendo esto. El árbol es un árbol. Lo que estoy diciendo es un pedazo de madera que crece y etcétera, todo muy lindo y hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Pero lo que quiero decir es, representa, simboliza la idea de que incluso fuera de su fuente, por cuanto está conectado a su fuente, puede crecer, puede vivir, puede afectar el medio que está a su alrededor. El pez, en cuanto lo sacaste de su fuente, se murió. Un ejemplo, no es así literalmente, pero un ejemplo sería una persona como que vive en una burbuja. El ejemplo más sencillo es una persona, no sé, de vuelta, es solamente un ejemplo y no hay que tomarlo literal. Pero el ejemplo más sencillo sería un Yehudí que vive en Mea Shearim, en Jerusalén, en Bnei Brak, ahí cerca de Tel Aviv. El tipo está metido en el mundo de Torá, el tipo está rodeado de Torá, rodeado de sombreros, rodeado de capotes, de sacos largos. Ahí es fácil ser Yehudí. Ahí es fácil comer kasher, ahí es fácil cumplir Shabbat, ahí es fácil hacer todo. Si todo el medio es conductivo a eso, todo el mundo hace lo mismo. Ahí es fácil estudiar, y vas a la yeshiva todos los días. Es sencillo vivir ahí. Pero al agarrás a este tipo y lo sacás y lo pones en, no sé, en la Quinta Avenida en New York, a los 10 minutos está haciendo cualquier cosa. Se sacó el sombrero, chao, vamos a pasarla bien, como quien dice. Dios libre y guarde. Y digo que es solamente un ejemplo y no es literal y no es que todo el mundo es así, no. A lo que voy es como los peces. El pez, mientras está en su fuente, mientras está en el agua, etcétera, está bien y funciona muy bien. Lo sacás del agua, murió. El árbol, no. El árbol lo sacás de su fuente, o sea, crece por afuera de la tierra, por cuanto sus raíces están en la tierra y por cuanto está conectado a su fuente, es capaz de crecer fuera de su fuente también. Y esta es la virtud del árbol. Este es el concepto del árbol. ¿Cuál es si uno pudiese decir, qué es un árbol? Un árbol es algo que está siempre conectado a su fuente. El árbol representa la conexión constante, consciente, revelada con tu fuente. Eso es lo que representa un árbol. Y más aún, un paso más, otras plantas, otros vegetales, también crecen fuera de su fuente y dan frutos, muy bien, muy lindo. Pero la mayoría, por lo menos, de los vegetales que no son árboles, año tras año, muere y vuelven a hacer la plantita, y muere y vuelven a hacer la plantita. El árbol no solamente se sostiene de año a año, sino que incluso el árbol es capaz de crecer de cada una de las estaciones del año. Cuando está calentito, cuando es verano y es lindo, es fácil crecer. Y los inviernos, y cuando hay sequías, uno ve en los anillos de los árboles, la gente que sabe, obviamente, en los anillos de los árboles pueden ver la edad del árbol, cuántos años tiene ese árbol, por lo menos de forma aproximada, no sé, no soy científico ni biólogo, etc. Incluso saben ver si los años que fueron pasando fueron años buenos, años malos, de sequía, cuánto creció, cómo están los anillos, etc. La gente que sabe lo sabe ver. Pero el punto cuál es, que incluso en un año malo, el anillo está ahí, creció. El árbol se desarrolló. Está más alto, está más gordo, lo que sea. Quiere decir, esto representa para nosotros que, punto número uno, esto no es algo que está en las hijas del Rebbe, lo agrego yo porque es interesante, me parece, para entender, digamos, la plenitud de la cuestión. Punto número uno, ¿qué es lo que trae el Rebbe específicamente? Que
el árbol está conectado a su fuente. Y número 2, el árbol puede soportar todo tipo de climas y todo tipo de estaciones. Y no solamente soportar todo tipo de climas y estaciones, crecer en cada tipo de estación y cada tipo de clima, etc. Y obviamente clima y estaciones hay que tomarlo con comillas, son las dificultades de la vida. Hay veces que la pasás bien, hay veces que hay bonanza y está todo en orden y ahí es fácil crecer y pasarla bien. Y hay veces que una cosa no está tan bien. En la economía, en la salud, en lo que sea, Dios libre y guarde. Y no, ahí vas a crecer o no. El árbol nos enseña, incluso en esos inviernos, digamos, fríos y secos, incluso ahí podés crecer. Incluso ahí podés desarrollarte. Esto es lo que representa un árbol. Perfecto. Entonces, simplificando, digamos, hasta aquí lo que estudiamos es, ¿qué significa que el hombre es un árbol del campo? Bueno, conectate a tu fuente y entendé que tenés la capacidad de crecer e influenciar tu medio por fuera de tu fuente. Y entendé que incluso en las dificultades podés crecer, podés desarrollarte. Esto es una parte. Ahora el Rebbe aumenta en profundidad, digamos. El Midrash dice que el ser humano es un olam katan, es un pequeño mundo. Así como existen en el mundo estas 4 cualidades, doimem, tzomeya, hay, medaber, existen objetos inanimados, existen plantas, existen animales, existen seres humanos. Dentro del ser humano, por cuanto el ser humano es un mundo, cada uno de nosotros somos un mundo, en el ser humano también existen estas 4 cualidades. Existen los objetos, ahora vamos a ver cuáles son, los objetos inanimados del ser humano, existe la planta vegetal del ser humano, existe el animal del ser humano y existe el ser humano del ser humano. Porque cada uno de nosotros somos un mundo. ¿Cómo se expresan estas cualidades? ¿Qué es cada una de estas cosas en el ser humano? Los objetos inanimados son como las palabras. Las palabras, el Sefer Yetzira, no importa, un libro de Kabbalah. Hay quienes dudan que no es un libro de Kabbalah, pero no importa. No viene al caso, el Sefer Yetzira dice que las palabras, las letras son como piedras. Las letras son piedras. Y con piedras uno puede hacer casas, con letras uno hace palabras y va combinando piedras, palabras y va haciendo frases, etcétera, etcétera. Así explica Sefer Yetzira. Quiere decir que en el ser humano, en nosotros como mundo, ¿cuáles son nuestros objetos inanimados? Las palabras que decimos, las piedras que producimos, por así decir. Esto es doimem, el objeto inanimado, dentro del ser humano. ¿Cuál es el tzoymeyach? Los vegetales dentro del ser humano son las cualidades emocionales. ¿Qué significa un vegetal? El vegetal crece, está siempre en su lugar y va de pequeño a grande. Entonces las emociones en el corazón de la persona crecen. O no, Dios libre y guarde. Pero crecen y uno tiene que aprender a expresarlas, etc. Es todo otro asunto. Pero el punto es que las emociones crecen. De pequeños a grandes. Cuando uno es chico, los chicos chiquitos se enojan muy rápido y se alegran muy rápido por cosas chiquitas. Un caramelo y el chico ya está súper feliz y qué sé yo. Son cosas pequeñas. Y los grandes se van alegrando o preocupando por cosas más grandes. Esto significa las cualidades emocionales de la persona que se van desarrollando y van creciendo de acuerdo al crecimiento de la persona. Esto es los vegetales dentro del ser humano. ¿Qué es el animal dentro del ser humano? Seichel, es el intelecto. El intelecto. ¿Por qué? ¿Cómo son los animales? Los animalitos van para acá, van para allá, caminan por un lado, caminan por el otro, buscan una cosa, buscan la otra. El intelecto funciona exactamente igual. Una persona normal es capaz de entender asuntos, analizarlos, incluso cuando van contra su propia naturaleza. El intelecto vuela para un lado, vuela para el otro. Ahora estoy estudiando esto. Estoy involucrado en este asunto. Me meto en profundidad, lo entiendo, etc. Listo, se acabó el tiempo de esto asignado. Vamos a asignar tiempo para entender otro asunto. Ahora me meto en esto, lo entiendo, lo pienso, etc. A pesar de que son asuntos diferentes. Es como un animalito que camina para acá y camina para allá. Va para un lado, va para el otro. El intelecto es exactamente igual. Es un animalito que viaja para un lado, viaja para el otro, se mueve. A pesar de que uno tiene en general una naturaleza para pensar de una manera determinada, uno tiene una estructura intelectual, mental, de pensamiento. Uno orienta sus pensamientos de una forma determinada. Incluso está traído en Kabbalah, en los libros de Kabbalah, sobre Beis Shammai y Beis Hillel. La casa de Shammai y la casa de Hillel. Si uno lee Talmud, la Mishnah, etc.,
va a encontrar que casi siempre, no siempre, pero casi siempre Beis Shammai son estrictos y Beis Hillel son permisivos. ¿Por qué es así? Porque en la práctica las almas de los estudiantes de la casa de Shammai eran almas que provenían de un nivel espiritual que se llama Gvura, severos. Y las almas de los estudiantes de Beis Hillel, de la casa de Hillel, provenían de un nivel espiritual que se llama Gesed, bondad, entonces eran permisivos. Intelectualmente hablando, pensaban cómo prohibir esto. ¿Por qué no está permitido? Eso es Beis Shammai. Y Beis Hillel pensaban intelectualmente, no es que era algo inconsciente. La forma de entender las cosas es, esto debe estar permitido. ¿Cuál es la vuelta de rosca? ¿Cómo lo puedo explicar? De manera tal que sí se puede. Esto era la mente de los estudiantes de Beis Hillel. Entonces vemos que hay una influencia intelectual, que uno piensa generalmente de una manera determinada, con una estructura determinada. Dicho esto, encontramos en el Talmud lugares donde Beis Hillel son estrictos, prohíben, a pesar de que su naturaleza es ser permisivos, pero hay lugares donde ellos prohíben, son estrictos. Y al revés, Beis Shammai, a pesar de que su naturaleza en general es ser estrictos y prohibir, hay lugares donde permiten. ¿Por qué es así? Si tu cabeza funciona de manera tal que vos pensás en forma, digamos, permisiva o pensás en forma prohibitiva, por cuanto el intelecto es como un animal. El animal va para acá, va para allá, piensa diferentes cosas, incluso es capaz de entender y procesar en la cabeza, intelectualmente hablando, cosas opuestas a tu propia naturaleza. Pero entenderlo lo puedes entender igual. No quiere decir que lo vas a hacer, no quiere decir que lo vas a sentir, pero lo puedes entender igual. Esto significa que el animal dentro del ser humano es justamente el intelecto. Y por último, ¿qué es el ser humano del ser humano? ¿Qué es lo más elevado? La neshome, el alma, la esencia del alma. Ese es el ser humano dentro del ser humano. Dado esto, dicho esto, ahora tenemos que saber que así como la cualidad, vamos a volver al mundo grande. Antes estábamos hablando del mundo pequeño del ser humano. Vamos al mundo grande de vuelta. Así como en el mundo grande, ¿qué es lo que identifica a un ser humano? La Torá dice, Ha'adam eitz hasadeh. ¿El hombre qué es? Un árbol. Entonces en el mundo grande observemos al árbol y eso es lo que identifica y simboliza a un ser humano. Entonces vamos a tomar eso y llevémoslo al mundo pequeño del ser humano. ¿Qué cualidad de estas 4 cualidades? Las palabras, las emociones, el intelecto y la esencia del alma. ¿Qué es lo que representa a un ser humano? El árbol. ¿Y cuál era el árbol? Las plantas. ¿Y qué representaban las plantas en el ser humano? Las emociones. Entonces vamos a reformar la frase. Vamos a reformar la frase. Si en el mundo grande el hombre es representado por el árbol, en el mundo pequeño la esencia de un hombre, ¿qué es? El árbol dentro del hombre. ¿Y qué es un árbol dentro del hombre? Sus emociones. Entonces, ¿qué es un ser humano? Emociones. Eso es lo que es un ser humano. Ahí encontrás la esencia de un ser humano. ¡Ey! Pero pará. Si el ser humano piensa y tiene cerebro, es intelectual, y es capaz de, como dijimos antes, el intelecto viaja para acá, para allá, cosas opuestas, etc. ¿Por qué me decís que la esencia de un ser humano son las emociones? No se entiende esto. Y la idea es que justamente en las emociones se expresa la esencia de la persona, no tanto en el intelecto. No tanto en lo intelectual. Por cuanto el intelectual incluso puede engañar a la persona. E incluso puede la persona pensar lo que es opuesto de lo natural y normal, pero por cuanto intelectualmente tiene sentido, y la lógica dicta, ¿qué lógica? Tómatela. La lógica te puede engañar. Tené cuidado. ¿Dónde se expresa la esencia? En las emociones. Vos podés ser muy inteligente, pero si no sos un buen tipo, me parece que estamos mal. O podés ser un tonto, pero sos un buen tipo. Entonces estamos bien. Andá a estudiar. A los tontos, ¿qué vamos a hacer? Andá a estudiar. No hay problema, podés dejar de ser un tonto. Pero el tipo que es una mala persona, porque emocionalmente hablando es una mala persona, ¿qué vas a decir? ¿Que mejore?
Está bien, todos tenemos que trabajar con nosotros mismos. Pero en la práctica, ¿dónde se expresa la esencia de lo que esa persona realmente es? En lo emocional. Por eso, cuando la Toira dice a Adam Eitzazade que el hombre es un árbol del campo, el Talmud se pregunta, ¡Ey, pará! ¿El hombre es un árbol del campo? No es así. Entonces el Talmud explica, sí, te voy a mostrar. ¿Cómo es? Cuando encuentres un sabio adecuado, que es un buen tipo, aprende de él. Cuando encuentres un sabio que no es adecuado, no es un buen tipo, aléjate de él. ¿Qué está diciendo el Talmud? ¿Qué está diciendo el Talmud? El Talmud está diciendo lo siguiente. No alcanza solamente con lo intelectual. ¿Dónde se expresa la esencia de la persona? En lo emocional. En lo emocional. Y si vos estás frente a un sabio que no es un buen tipo, su árbol no está bien, no está vinculado a su raíz, no está conectado con lo realmente valioso que es la esencia del alma, etcétera, que se expresa en lo emocional, de ese tipo no aprendas. Alejate. Por eso el Talmud dice, no solamente sabio, sabio correcto, adecuado. La palabra en hebreo es hagun. Hagun significa un buen tipo. Es una persona adecuada, correcta. Si te encontrás con un sabio así, entonces aprende de él, los frutos de él son buenos. No te encontrás con un sabio así, los frutos de él no son buenos. No aprendas de esa persona. Por eso entonces, en la práctica, ¿el hombre es un árbol del campo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque así como el árbol expresa la idea de estar vinculado a la esencia, vinculado a su fuente, las emociones son justamente donde se expresa la esencia de la persona, no lo intelectual. Ahí no se expresa la esencia. En las emociones es donde se expresa la esencia de la persona. Entonces, si encontrás un buen sabio, sabio es lo intelectual. Si no es apropiado, si no es un buen tipo, adecuado, etc., no aprendas de él. Alejate. Alejate de esa persona. ¿Qué significa que las emociones son donde se expresa la esencia de la persona? Vos le podés dar a un chico un caramelo, pero se lo das con una cara seria, enojado. ¿Le diste un caramelo? Sí. ¿Pero tuvo placer de que recibió el caramelo? No. Porque en realidad el caramelo no es el punto. El caramelo es la conexión. El caramelo es solamente el medio a través del cual dos personas se conectaron. Entonces, cuando digo que las emociones expresan la esencia, lo que quiero decir es, vos le das un caramelo al chico, perfecto, pero sonreí. Hacelo con una sonrisa, agradable, conectate. Y esa sonrisa no es algo intelectual. De vez en cuando, es verdad, y todo padre sabe, todo madre sabe, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, y no puede, si es demasiado frecuente, estás mal, uno finge. De vez en cuando podés hacerlo. De vuelta, muy de vez en cuando, y una vez cada no sé cuánto, ok. Si no salió natural, fingí. No es grave. Pero si tu vida es ser un actor, ok, ahí estás mal. Si tu vida es actuar, no sirve para nada. Pero el punto es que lo importante es la conexión, es la sonrisa, es el momento juntos, es lo agradable. Y ahí es donde se expresa lo emocional, a esto voy con lo emocional. No tanto al sentir tristeza y de repente me siento bien, de repente no me siento tan bien. Todos los seres humanos somos, subidas y bajadas, y un día estamos mejor y un día más o menos, etc. Esto es normal, esto es natural y es parte de lo variable de las emociones, de lo loco incluso de las emociones. Es natural eso. Pero a lo que voy es, ¿dónde se expresa qué es lo que realmente tenés en tu interior? En lo emocional, no tanto en lo intelectual. En lo intelectual no. En lo intelectual se expresa, digamos, por llamarlo de alguna manera, cuán inteligente sos, cuál es tu capacidad de soportar incluso algo que está opuesto a tu forma de entender las cosas. ¿Cuál es tu capacidad de entender diferentes perspectivas y enfoques y formas de pensar las cosas? Ok, eso es lo intelectual. Mira, no estoy de acuerdo con vos, pero te entiendo. Y tu lógica es tal y tal. Y ok, es una lógica, es una forma de ver las cosas, pero para mí no es así la cosa. Y te lo puedo explicar por qué. Eso es lo intelectual. Pero ahí no se expresa la esencia, porque justamente podés ir contra tu propia esencia en lo intelectual. Podés ir contra tu propia naturaleza.
¿Qué naturaleza? Como por eso expliqué todo lo de Beis Shammai y Beis Hillel, que no está en la charla del Rebbe, pero es la idea. Beis Shammai son estrictos, pero sin embargo hay lugares donde ellos permiten. Soy capaz de ir contra mi propia naturaleza. Esto es un ser humano. Soy capaz de hacerlo. El animalito es siempre igual. El animal siempre va con su naturaleza, nunca cambia. El león siempre es león, y el perro siempre un perro, y el gato siempre un gato. El gato de repente no va a rugir como león, y no va a ponerse a ladrar como un perro. El gato es un gato, y eso no va a cambiar nunca. Pero el ser humano puede trabajar consigo mismo para incluso ir contra su propia naturaleza. En un caso en el que corresponde, estamos hablando siempre de cosas normales, cosas sanas y normales. El resto de la creación no puede ir contra su naturaleza, pero esto es la parte intelectual de la cosa. ¿En dónde se va a expresar lo que realmente sos? En tus emociones, en tus expresiones emocionales. Ahí es donde vos estás, realmente. Por eso, no tanto en la variación de las emociones, etc. Por eso, una de las cosas centrales del judaísmo, y una de las cosas que más cuestan, es trabajar con las emociones. Esto se llama en hebreo birur amidois, zihuj, refinamiento, purificación de las cualidades emocionales. En general, identificamos a los animales con lo emocional, en muchos casos. De hecho, es famoso, dice Kelev, es kulo y leiv. Un perro es todo corazón. La palabra Kelev en hebreo quiere decir perro. Kelev es kulo y leiv, así es en Kabbalah. Es todo corazón. Identificamos al animal con lo emocional. Pero acá estamos yendo un poco, digamos, un paso más allá. Un paso más profundo en qué significa cada uno de estos 4 niveles, lo inanimado, lo vegetal, etc. Y estamos explicando que la cuestión emocional es aquello que crece. El animal es aquel que va y viene, etc. Entonces el intelecto es el que va y viene. Y no necesariamente actúa según su naturaleza. No necesariamente, es el intelecto. Es capaz de estar en muchos lugares diferentes. Pero lo emocional es siempre yo. Estas son mis emociones. Pero justamente ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso la Torá dice, Adam etzazade, el hombre es un árbol del campo. ¿Por qué el hombre es un árbol? Porque tu trabajo está en las emociones. Tu trabajo está en despertar esas emociones, a veces en reprimir, porque hay emociones que no son adecuadas. Pero ahí está la carga más pesada del trabajo del ser humano. Las emociones, justamente. Las emociones. Y el ejemplo sería como esto que yo estaba diciendo, de vas a hacer algo, hacerlo con ganas, hacerlo con entusiasmo, con emociones. Ponele onda, como quien dice. Esas son las emociones. Y ahí es donde va a estar la esencia de la cosa. Ahí es donde va a estar la esencia de la persona. Por eso, digamos, volviendo al comienzo, no terminamos, pero volviendo al comienzo de la charla del Rebbe, cuando el Talmud dice, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Y el Talmud da un ejemplo de un Talmid Jajam, de un sabio. Si el sabio es un sabio bueno, aprende de él. Si el sabio no es un sabio bueno, alejate de él. El Talmud está diciendo efectivamente, justamente, ¿qué es la esencia de un hombre? El árbol. Si es un buen tipo o no. No tanto si sabe o no sabe. Ok, si vos estás buscando una información determinada y el tipo no la sabe, ok, ¿qué quieres que haga? No la sabe. Pero si es un buen tipo, aprende de él. No es un buen tipo, no aprendas de él. Si es una persona que trabaja con sus emociones, escuchalo, aprende de él. No es una persona que trabaja con sus emociones, alejate. Ay, sabe mucho, ¿qué me importa? En la esencia, donde se expresa la esencia, veo que la esencia no es buena. Hay algo negativo en esa persona, hay algo que no está bien. O quizás la esencia nunca es negativa, la esencia del alma nunca es mala, pero a lo que voy es, por lo menos no está dejando que se exprese su parte positiva. No lo está dejando expresar, entonces no aprenda de esa persona. El Rebbe aplica esto no solamente en forma, digamos, individual a cada uno de nosotros, sino que en general, en la historia del pueblo judío vemos esta misma cuestión. Todos los Yehudim surgimos de 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Cada uno de ellos representa una cualidad emocional, justamente, a pesar de que todos ellos eran grandes intelectuales. Sobre Abraham está escrito en la mística judía, en la Kabbalah, en Hasidis, era Seichel Anela Mikol Rayin, era el intelecto más oculto que nadie puede captar. Abraham lo entendía. Abraham vino, a los 3 años ya percibió que había un creador y empezó a crecer y entender. Nuestros sabios dicen que escribió libros y libros sobre, que no los tenemos hoy en día, pero
Ok, sea como fuere, Abraham era un gran intelectual. Pero ¿qué es lo que quedó registrado de Abraham? ¿Y qué es lo que él, con su gran mérito, y también Yitzhak y también Jacob, pasaron como herencia y legado para cada uno de nosotros? Midois, cualidades emocionales. Abraham era Gesed, bondad; Yitzhak era Gvura, severidad; Jacob era Rachamim, misericordia, compasión. Esto es lo que ellos legaron para cada uno de nosotros. Y cada Yehudí, como descendiente de Abraham, Yitzhak y Jacob, tenemos en nuestro interior justamente estas cuestiones, estas cualidades emocionales. Esto es lo que es un Yehudí. Somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. E incluso los conversos también, porque se llaman Ben Jacob, Bas Sara, hijo de Jacob, hija de Sara. Quiere decir que, ¿cuál es la esencia de lo que es el pueblo judío? Descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. Esto es lo que somos. ¿Y qué son Abraham, Yitzhak y Jacob? Midois, cualidades emocionales. Más allá de sus grandes cualidades intelectuales, somos cualidades emocionales, y esto está en la esencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué es así? Porque el concepto de herencia, ¿qué es una herencia? Una herencia es que uno le deja unas propiedades al otro. Pero en términos de Torá, técnicamente hablando, el heredero se transforma en quien lega. Esto es una cuestión técnica, legal. No necesariamente la podemos aplicar nosotros acá a la herencia clásica que uno dice, bueno, se murió tal persona, la sucesión y los abogados. No estoy hablando de eso. En la Torá, el heredero es el que legó. Se transforma, entra en lugar de esa persona que legó, que falleció o lo que sea, que le dejó. Entonces vemos que hay una esencia común. Entonces, si nosotros decimos que Abraham, Yitzhak y Jacob legaron para nosotros trabajo y capacidad de cualidades emocionales, entonces, ¿qué somos nosotros? Abraham, Yitzhak y Jacob. Eso es lo que somos. De hecho, entre paréntesis, el Rebbe no lo trae. Hay un midrash que dice, el Rebbe lo trae en Maimar Hasidus, en discurso hasídico famoso, Bossi Legani. El Rebbe trae ahí de un midrash que todo Yehudí debe decir: ¿cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham, Yitzhak y Jacob? En otras palabras, ¿cuándo voy a ser como Abraham, Yitzhak y Jacob? ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy como Abraham, yo soy como... Pero no estamos ni cerca de eso. No importa el enfoque, el norte, cuál tiene que ser. ¿Cuándo voy a llegar a ser Abraham, Yitzhak y Jacob? Quiere decir que esto es lo que somos. Esto es justamente lo que somos. Y de vuelta, más allá de toda su capacidad intelectual, la de Abraham, Yitzhak y Jacob, lo principal de ellos y lo que ellos legaron y dejaron para cada uno de nosotros es justamente midois, emociones. ¿Por qué? Porque en las emociones es donde se expresa la esencia del alma. Donde podés ver qué es esa persona. Es un Talmid Jajam, es un sabio, sí, pero ¿es un buen tipo o no? Esto es clásico, esto que digo ahora es entre paréntesis. Ahora vamos a seguir con las hijas, faltan 2 párrafos más. Pero es clásico la gente que se pregunta, y esto es algo triste y lamentable: mira, vi un Yehudí que es súper religioso, pero no se comporta bien. Y vi una persona que no es religiosa, pero se comporta bien, es un tipo confiable, es una buena persona, ayuda, etc. Entonces, en la completitud, en la plenitud de la cosa, ¿es una buena persona o no? Ok. La gente confunde y llaman al religioso buena persona, y al no religioso no es buena persona, no es religioso. ¿Por qué? Porque en la Toira se lo llama un raya, un malvado. En castellano es confuso. Un malvado al que no cumple Torah y Mitzvot. ¿Qué está diciendo? Pará, ¿qué malvado? ¿No ves que es un buen tipo, una buena persona, ayuda, esto, lo otro? ¿Y vos lo llamás malvado porque no se pone tefilín? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? La Torah no entiende nada, los judíos religiosos están todos locos. Bueno, ¿qué pasa? Hay que aprender a entender cuál es la perspectiva. ¿Cuál es el contexto en el que se está diciendo algo? Cuando hablamos de específicamente, solamente el contexto de observancia de Torah y Mitzvot, solamente ese contexto, bueno, la Torah llama un tzadik, literalmente, un justo al que cumple una mitzvah. Y un rasha, esto está en Tanya al comienzo, un rasha, un malvado, al que no cumple la mitzvah. Punto. Pero esto quiere decir, y acá donde está la confusión que yo quiero aclarar, quiere decir que el tipo que no cumplió la mitzvah es un malvado como el mundo entiende malvado. No, pará. Puede ser una excelente persona, una gran persona,
Pero no cumplió la mitzvah, nada más. Ok, técnicamente lo llama la Toira Rasha, malvado. Pero no quiere decir que es un malvado como el mundo entiende. Entonces hay dos acepciones, por así decirlo, dos explicaciones de malvado. La explicación técnica, exclusivamente técnica, de la Torá, ¿cumple mitzvah o no cumple mitzvah? Si no, tzadik rasha, justo malvado. Y está la explicación del mundo, de cómo todos nosotros, seres humanos que vivimos en el mundo y actuamos, hacemos, etc., cómo nosotros entendemos, ¿es un buen tipo o no? Cuando alguien te pregunta, che, Jaime Yankel, ¿es un buen tipo o no? No se está preguntando si se pone tefilín o no todos los días. Se está preguntando, ¿es confiable? ¿Es agradable? ¿Estafó a alguien? Etcétera. Eso es lo que te está preguntando. Y no tiene nada que ver con Torah Mitzvahs. Y justamente esto es lo que el Rebbe está explicando acá en esta sija, en esta charla, de otra manera. Pero esta es la idea. Cuando vos encontrás un Talmid Jajam, un sabio, no alcanza con si el tipo es sabio o no. ¿Es un buen tipo o no? Entonces, ¿cuál era la pregunta que me estabas haciendo? ¿Es un buen tipo? ¿Si cumple Torah Mitzvot? No, es un sabio, supuestamente cumple Torah Mitzvot, sino como es sabio. Te estoy preguntando como el mundo entiende. ¿Es un buen tipo o no? Si es un buen tipo, apegate a él. Estudia. ¿No es un buen tipo? Alejate. Ah, pero es muy sabio. Alejate. Alejate. ¿Por qué? Porque el hombre es un árbol del campo. ¿Y qué es un árbol? El árbol expresa lo emocional. ¿Qué quiere decir que el árbol expresa lo emocional? Así como las emociones están vinculadas a la esencia del alma y son capaces de expresar la esencia del alma, el árbol está vinculado a su fuente. Incluso es capaz de salirse de su fuente para influenciar el medio, etc. Pero siempre conectado a su fuente. Por eso dice la Toira, Adam etzazade, el hombre es un árbol del campo. El Rebbe explica, como para cerrar la idea, la raíz de la vida de un Yehudí. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La raíz de la vida, vitalidad de un Yehudí, ¿cuál es? La Toira. Eso es la vida de un Yehudí. Toira. Y ya dijimos que el árbol, la cualidad que tenía es que estaba conectado siempre a su fuente. La fuente de vida de un Yehudí es la Toira. Lo decimos todos los días en el rezo. Ellos, la observancia de Torah y Mitzvot, es nuestra vida y la longitud de nuestros días. Eso es la esencia de un Yehudí. Pero el orden normal de la vida de la mayoría de las personas no está compuesto, incluso la Toira misma está de acuerdo en esto, no está compuesto solamente con Toira. Son muy pocos los que pueden dedicar su vida solamente y exclusivamente a estudiar Toira, enseñar Toira, vivir solamente de eso. Muy pocos en el mundo. En el contexto talmúdico se llaman Toirosoy y Monosoy. La Torah es su vida, su trabajo, su dedicación, esa es la Toira. Y para tener una idea de lo que estamos hablando, cuando el Talmud explica qué significa toiroso y humanoso y que su trabajo es la Toira, dice, bueno, como por ejemplo Rabbi Shimon ben Yochai. Él era toiroso y humanoso, él era Toira, toda su vida era Toira. Rabbi Shimon, que sobre Rabbi Shimon está escrito que era único en todo el mundo. Había hubo en toda la historia poca gente que se llamaban Bnei Aliyah, grandes elevaciones espirituales. Y el Talmud dice, si eran dos, eran Rabbi Shimon y su hijo. Y si era uno, era Rabbi Shimon, era él. Incluso él lo dice sobre sí mismo, pero esto es otra historia. No importa. El punto es que hay muy pocos que se pueden realmente llamarse de esa manera, están totalmente imbuidos y metidos, y Toira, su vida es Toira nada más. Estar sentados y sentados todo el día en las tiendas del estudio de Toira. Son muy pocos. Como los peces en el mar. Que están metidos dentro de su vitalidad. Dentro de su fuente de vida. Ahí están los peces. De hecho, interesante. ¿Por qué el Rebbe insiste con esta idea de los peces? Hay una historia de Rabbi Akiva. Famosa. Que en un momento Rabbi Akiva da un ejemplo de lo que es la vida del pueblo judío. Obviamente Rabbi Akiva con su nivel espiritual extremadamente elevado, él dice que el pueblo judío es como los peces en el agua. El pueblo judío y la Toira somos como los peces en el agua. Los peces dependen del agua para vivir. El pueblo judío depende de la Toira para vivir. Cuando sacás al pez del agua, se acabó. Le separás al Yehudí de la Toira, se acabó. Espiritualmente hablando, etc. Por eso el Rebbe insiste con esta idea de los peces. Pero no todos vivimos como peces. No todos vivimos en Mea Shearim, en Bnei Brak.
en una comunidad donde es conductiva, Torah y mitzvot, todo lo contrario, la mayoría de nosotros vivimos en un ambiente justamente opuesto. Justamente opuesto. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos capacidad y fuerzas para en un ambiente que no es conductivo a Torah y mitzvot, sino todo lo contrario? ¿Cómo podemos sostenernos como Yehudim? ¿Cómo podemos realmente expresar nuestra esencia, expresar la Neshama, etcétera? El Rebbe explica, tenés que recordar que sos un árbol del campo. Tenés que recordar que sos un árbol del campo. Adam e Itzazade. Ese es todo el versículo que estamos explicando. Un Yehudí tiene que recordar y ser consciente constantemente que su vida depende de estar unido, como el árbol del campo, estar unido a la fuente de vida. ¿Cuál era la fuente de vida del Yehudí? Torah y mitzvot. Todo aquello que uno estudió, todo aquello que uno vio, aprendió. Acá el Rebbe lo aplica a aquellos que pasaron la juventud en una yeshiva y después salieron de la yeshiva y se fueron al mundo. Entonces recordá cuando estuviste en la yeshiva, recordá lo que estudiaste ahí, recordá cómo estabas unido y metido, conectado con tu fuente de forma revelada, etc. Recordá todo eso, pero para nosotros o para aquellos que no participaron de una yeshiva cuando eran jóvenes o que no pudieron, no importa por qué, no viene el caso. De cualquier manera uno tiene que recordar, ¿dónde está tu vida? En la Toira. Pero la verdad que en cantidad, la mayor parte del día la paso haciendo otra cosa. Trabajando acá, trabajando allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Dedicándome a otra cosa. Pero eso es en cantidad. En calidad, ¿dónde tiene que estar tu hayus, tu entusiasmo? Esto es lo que quiere decir calidad. ¿Dónde tiene que estar tu forma, tus ganas, lo que realmente decís, amejaye, esto me gusta, Toira, mitzvahs. Cuando esa sea tu actitud, entonces vas a ser como un árbol que crece hacia afuera, digamos, de la tierra, es capaz de influenciar su medio a su alrededor, dar hermosos frutos, ricos, dulces, etc., sostenerse en todos los climas, y no solamente sostenerse en todos los climas, crecer de todos los climas, incluso en los climas difíciles, no importa, puedo crecer, puedo sostenerme, puedo crecer igual. Uno tiene que saber que tenemos esa capacidad, somos como los árboles, pero hay que siempre recordar, la clave del árbol está vinculado a su fuente. En el ser humano es la emoción, que expresa la raíz y la esencia de la persona, no tanto lo intelectual. Entonces uno tiene que aprender a expresar sus emociones, por supuesto que hay que aprender a canalizarlas como corresponde, hay que aprender a trabajar con las emociones. ¿Sos un calentón? Trabaja con tus emociones. A veces uno no va a poder reprimir esa calentura, pero vas a poder aplicarla a otra cosa. Utilizar toda esa energía para difundir Torah y mitzvot. El del calentón siempre está metido y quiere cambiar las cosas. Bueno, anda a cambiar la situación en la que te encontrás, anda a cambiar la sociedad en la que te encontrás. Ocúpate de que se pueda estudiar Torah, de que se pueda enseñar Torah. Ocúpate de que una persona que no sabe usa toda esa fuerza y calentura para acercarte a esa persona. Incluso cuando esa persona te dice, no sé, insistí, usa toda esa fuerza. ¿Sos frívolo? Que eso también es una emoción, es el opuesto. ¿Ok? Podés canalizar esas emociones. Canalizar esa frivolidad hacia el mundo material. Pero hacia Torah y mitzvot no sea frívolo. Que te dé lo mismo, sea indiferente, si comiste esto o comiste lo otro. ¿Hiciste así o hiciste así? No, ¿qué diferencia? ¿Tenés el último gadget, como se dice, la última cosa tecnológica o no? ¿Qué diferencia hay? Frivolidad. Entonces estás expresando esa emoción que tenés en tu interior. Nada más que la estás canalizando. Adam e Itzazade, el hombre es un árbol del campo. Entonces, por un lado, aquellos que simplemente, digamos, cerrando lo que el Rebbe plantea y después lo vamos a aplicar, pero por un lado aquellos que están fuera de la yeshiva, fuera de la casa de estudio, que recuerden aquello que estudiaron, que recuerden su raíz, su fuente, su conexión. Esto es lo que les va a permitir ser un árbol, etcétera, como expliqué. Y por el otro lado, al revés, aquellos que están en la yeshiva, el Rebbe les da un mensaje muy fuerte, tienen que saber que el tajlis, el objetivo no es solamente estar en la yeshiva, no son como los peces del agua. El objetivo, el sumum, digamos, del ser humano es como el árbol, no como el pez. El árbol sale fuera de su fuente e influencia el medio en el que se encuentra. A partir de estar conectado a la fuente, es verdad. Pero el árbol es capaz
de dar frutos fuera de su fuente. Te estás en la yeshiva, perfecto, andá y ayuda a otro yehudí. No te encierres en tus cuatro paredes de Toiro, mitzvah, etc. Y dices, yo me salvé, el resto que se arreglen. No, salí, influenciá, sé un árbol. Esto es lo que quiere decir, o por lo menos una de las ideas que podemos aprender de Tu Bishvat. Tu Bishvat es el Rosh Hashanah Leilonis, es el nuevo año para los árboles. Pero al final, ¿quiénes festejan? Los árboles. Pobre árbol, es un pedazo de madera que da frutos, no tiene la capacidad de festejar. Nosotros, como seres humanos, recordamos y festejamos Tu Bishvat. El Rosh Hashanah Leilonis es el nuevo año de los árboles, más allá de la cuestión alágica que yo expliqué al comienzo. ¿Por qué? Porque Adam Eitz Hasadeh, porque el hombre es un árbol del campo. Lo emocional expresa la esencia y tenemos que saber que tenemos la fuerza a partir de estar conectados con nuestra fuente, nuestra raíz, tenemos la fuerza para soportar los medios, crecer en esos medios y no solamente esto, sino que influenciarlo y cambiarlo.